Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro encuentro en esta carrera de Ciencia de la Educación con nuestra materia de instrucción cívica y ética. En el encuentro de hoy vamos a estar fijándonos un poquitito sobre los derechos humanos, los derechos fundamentales del ciudadano, derecho a la vida, integridad física, medio ambiente, salud, educación, derecho de familia, donde incluye el derecho al trabajo y del menor y mujer. Esto vamos a ir subdividiendo un poquitito para poder entender bien el contexto y no se preocupen que en el transcurso de los siguientes materiales vamos a ir desarrollando. Es muy largo para hacerlo de esta manera. Bueno, para entender un poquitito sobre los derechos humanos, vamos a partir de la base de las Naciones Unidas, que justamente en base a una reunión en el año 1945 de 50 naciones, justamente en la localidad de San Francisco, estuvieron en ese encuentro para poder entender la situación, lo que hacía cuestión a nivel mundial en ese momento, y en ese entonces hicieron la fundación de las Naciones Unidas para proteger y promocionar la paz. Bien sabemos que la Segunda Guerra Mundial se habría librado violentamente de 1939 a 1945, era un momento crucial a nivel mundial. Entonces, justamente atendiendo a ese episodio, a ese momento trágico del mundo, y como está llegando a su fin, las ciudades de toda Europa y Asia, bien sabemos que estaban en ruinas. Millones de personas murieron, millones más quedaron sin hogar o morían de hambre. Las fuerzas rusas se acercaban, rodeaban el resto de la resistencia alemana en la bombardeada capital de Alemania, Berlín, más o menos un pincelazo, ¿verdad?, de lo que sucedía. En el Pacífico, los infantes de Marina de Estados Unidos todavía estaban luchando con las fuerzas japonesas atrincheradas en las islas como Okinawa. En abril de 1945, estos delegados de estas naciones, de las 50 que hablamos, se reunieron justamente en San Francisco llenos de optimismo y esperanza. ¿Cuál era la meta de esta conferencia de las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional para crear un organismo internacional que promueva la paz y así poder evitar guerras futuras? Los ideales de la organización se establecieron en el preámbulo del Acta Constitutiva, donde expresaron: nosotros, la gente de las Naciones Unidas, estamos decididos a proteger a las generaciones venideras del azote de la guerra, la cual 2 veces en nuestra vida ha producido un sufrimiento incalculable a la humanidad. Así surgen las Naciones Unidas, justamente para poder tener esa como un aval o una protección externa todas las otras siguientes naciones, y tener siempre ¿cómo se dice?, un as bajo la manga para poder agarrarse, poder tener apoyo y no llegar a consecuencias nefastas como fueron estas 2 guerras en la que devastó prácticamente a muchos países, y a nivel mundial quedaron secuelas imborrables, ¿verdad?, que hasta hoy día se siente aún. Si bien sabemos que estamos en una situación bastante también complicada a nivel mundial con esta situación del virus, parece ser que estamos en una tercera guerra mundial, donde mucho que ver para llegar a la paz no tiene que ver las Naciones Unidas, pero grandemente nos damos cuenta de que cuando hay asociación o cuando hay este tipo de organizaciones, hay apoyo a los países menos desarrollados, por decir, o con menos capacidad de tener dinero, como en este caso, ¿verdad? Entonces siempre se está gestionando
a nivel país para que se le pueda ayudar para recibir ayuda extranjera, y en este caso también los mismos países grandes o los llamados del grupo grande, del grupo de los poderosos, se ponen a disposición de los otros países para poder dar la ayuda humanitaria necesaria. Ahora mismo vemos toda la estructura de entrega de vacunas, donaciones, medicamentos y todo un sinfín de situaciones que se vinieron dando en el transcurso de este segundo año consecutivo que vamos teniendo con esta pandemia. A raíz de la creación de las Naciones Unidas en 1948, ya un poquito nomás, se da lo que es la Declaración de los Derechos Humanos. Esta nueva Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se había apoderado de la atención del mundo, bajo la presidencia de Eleanor Roosevelt, quien era viuda del presidente Franklin, defensora de los derechos humanos por derecho propio y delegada de Estados Unidos ante ¿quién? Ante las Naciones Unidas, o la llamada ONU. La comisión se dispuso a redactar el documento que se convirtió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Roosevelt, a quien se atribuyó la inspiración del documento, se refirió a la declaración como la Carta Magna Internacional para toda la humanidad. Fue adoptada por las Naciones Unidas un 10 de diciembre de 1948. ¿Por qué indica una Carta Magna Internacional? Bien sabemos que nosotros tenemos lo que sería está el Estado, la nación, el gobierno, ya fuimos hablando un poquitito al respecto, y un Estado soberano tiene su Carta Magna en este caso, o en su defecto podemos llamarle de otra manera, la ley suprema o ley madre de las otras siguientes leyes que hacen propias a ese país. En este caso, Roosevelt hablaba de que esta declaración universal hablaba que sería o es la Carta Magna Internacional para toda la humanidad. A partir de allí justamente vemos lo que es la garantía de los derechos de todos los seres humanos habitantes del planeta Tierra. En este caso sería, ¿verdad? Incluye a todos por igual. Parte de lo que es el preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos, a grandes rasgos le comento, es el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a todos estos derechos y libertades, y aseguren además, por medios progresivos de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación, universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Se promueve, se proclama, se idealiza que sea entendido, que sea adaptado por instituciones, que sea enseñado, que sea respetado, que se asegure que los derechos humanos le llegue a todos los seres humanos de sobrevivientes, ¿verdad? Que formamos parte de esta universalidad o de este planeta. No solamente con los Estados miembros, porque sabemos que las Naciones Unidas tienen los Estados miembros, sino que también como a todos aquellos estados que se suscriban o quieran formar parte de las mismas. Cuando nosotros hablamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hablamos de una carta magna, en este caso como se estipula, y de un cuerpo legal a nivel universal. Pero para que eso tenga aplicabilidad dentro de un Estado, se tiene que adoptar, en este caso, o aceptar, por decirlo así, la utilización dentro de lo que es a nivel país, ¿verdad? Y justamente se hace a través de leyes que justamente por medio de la cual uno se adhiere a estas declaraciones
o a reglamentaciones internacionales. Y vamos a ver un poquito más adelante porque justamente hablamos de la pirámide de Kelsen no hace mucho, donde la ley suprema del Paraguay es la Constitución Nacional. Y justamente ahí en un apartado hablaba de algunos deberes y atribuciones de lo que es el Congreso o de la Presidencia de la República, y donde estipulaba que tienen que está dentro de sus atribuciones justamente la aprobación eh, de estos decretos internacionales o derechos justamente para la utilización dentro del país, y se hace ley mediante. Las características de los derechos humanos, ¿cuáles son? Son naturales. Quiere decir que todo humano, por ser ser humano, posee. Es inherente, es como un tatuaje y vengo con eso y estoy con eso. Son universales, porque es de toda la humanidad, son indivisibles, no es que puedo yo seleccionar, uso estos derechos no. Todos por igual importa, por eso son integrales. Son inalienables. ¿Qué significa eso? Que no pueden ser vendidos, ni transferidos, ni renunciados. O sea, yo no puedo decir, a mí me importa nada el tema de los derechos, no voy a utilizar y no quiero que también nadie me resguarde ni nadie me... No, no es así. Y son inviolables, no pueden ser lesionados ni destruidos de ninguna manera. Ahora en Paraguay, ¿cómo estamos con los derechos humanos? Bien sabemos que nosotros tuvimos dos guerras internacionales bastante terribles a nivel país y quedamos bastante golpeados. Entonces, a partir de ahí, un grupo de dirigentes, como nos cuenta la historia, empezaban con la reconstrucción del país. En 1920 aún no teníamos una experiencia social sobre lo que es el funcionamiento de una sociedad democrática. Durante el periodo dictatorial del conocido Stroessner, que duró 35 años, se habían violado todos los derechos humanos. El derecho a la vida, a la seguridad, los derechos intelectuales y los económicos nunca fueron respetados. Un 3 de febrero del 89, justamente bien sabemos por historia y acciones a nivel país, que se dio lo que es el golpe militar comandado por Rodrigo, y se da un golpe de estado y derroca la dictadura estronista del momento. Ese paso del régimen despótico a uno democrático que vivenciamos hoy por hoy sigue siendo complejo. En el periodo democrático se lograron varios avances significativos en los derechos de la primera generación, en donde los poderes del Estado garantizan los derechos políticos de los ciudadanos. Los derechos humanos de tercera generación son aún derechos difícilmente respetados en el Paraguay y prácticamente no son considerados como tales, aunque figuran en la Constitución Nacional de 1992. Pactos, leyes y normas nacionales e internacionales que reconocen estos derechos es justamente lo que mencionaba anteriormente. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que ratifica el Paraguay por Ley 4, justamente esa es lo que me refería, se tiene que ratificar por una ley para poder incluir y ser utilizado a nivel país, como les digo ahora, y recurrir cuando fuere necesario a estas instancias por algún motivo particular o judicial que se pueda dar. El Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, el Pacto de San José de Costa Rica, los derechos humanos o sea que lo que es a nivel nacional nosotros encontramos a partir de la Constitución Nacional de 1992, donde ustedes se van a dar cuenta de los derechos fundamentales que tenemos y donde se reconocen los derechos humanos y el respeto sobre el mismo. También lo que acababa de mencionar, algunos tratados y acuerdos internacionales que ratificó el país dentro de los códigos de civil, el Código Penal, Laboral, Niñez y Adolescencia y otras leyes donde están estipuladas estas, la garantía ¿cómo decir? La garantía de resguardo de estos derechos en todas sus ramas y ramificaciones. Los derechos humanos son derechos, tómenlos, defiéndanlos, promuévanlos, entiéndanlos e insistan en ellos, nútranlos y enriquezcanlos, son los mejores de nosotros, denles vida.